El conocimiento de la energía térmica liberada en una reacción química, como en la combustión del carbón, es muy importante, y lo es igualmente saber en qué casos esta energía se desprenderá inmediatamente o durante un periodo de minutos, días o meses. Es decir, que es necesario saber con qué rapidez se produce una reacción. El estudio de las velocidades de las reacciones químicas se conoce como cinética química. La medida de estas velocidades de reacción, el conocimiento de cómo pueden modificarse estas velocidades y la teoría de las velocidades de reacción son aspectos importantes de la investigación química moderna. Cinética química y termodinámica química. Un principio fundamental de la termodinámica química es que el cambio de energía entre reaccionantes iniciales y productos finales de una reacción es independiente de la clase y número de estados intermedios producidos. El mismo cambio completo de energía se produce en una reacción con independencia de cómo ésta se realice. De esto podemos deducir un corolario. Los cambios de energía en una reacción química son independientes del tiempo. Si una reacción se produce en una milésima de segundo o en 1000 años, se desprende o se absorbe la misma cantidad de energía. El conocimiento de las propiedades termodinámicas de un sistema de reacción revela parte de la historia del sistema. Esto se completa conociendo la cinética química. Por ejemplo, si conocemos las propiedades termodinámicas del hidrógeno, del oxígeno y del vapor de agua, podemos predecir que ambos gases reaccionarán espontáneamente con la evolución de energía para formar vapor de agua. Sin embargo, cuando estos gases se mezclan a la temperatura ordinaria, la velocidad de reacción es extraordinariamente lenta. Las propiedades cinéticas de esta reacción son tales que es necesario, para iniciar la reacción, añadir alguna energía. Una vez iniciada, puede proseguir con una rapidez explosiva. Así, el conocimiento de las propiedades termodinámicas y cinéticas de una reacción química nos da un cuadro más completo del fenómeno. La termodinámica se aplica solamente a las reacciones completas, a los estados inicial y final. La cinética nos muestra el proceso comprendido entre el estado inicial y final. Algunas reacciones químicas son instantáneas. Muchas reacciones entre compuestos inorgánicos en soluciones acuosas son tan rápidas que parecen instantáneas a un observador. Por ejemplo, si se forma inmediatamente un precipitado blanco de cloruro de plata, se añade una solución de
solución de ácido clorhídrico. Tan pronto como se mezclan soluciones de hidróxido de sodio y de cloruro de hierro 3, se forma un precipitado gelatinoso y rojizo de hidróxido de hierro 3. La reacción de neutralización entre las soluciones ácidos y bases también son instantáneas. En general, el estudio de la cinética química ha quedado limitado a reacciones más lentas. Solo recientemente se han podido medir las velocidades de reacciones muy rápidas. Con el desarrollo de técnicas experimentales avanzadas, se han medido reacciones que se efectúan en menos de un microsegundo. Reacciones más lentas y medición de las velocidades de reacción. Colocando hierro en una solución de ácido clorhídrico, hay evidencia de una reacción porque se desprende hidrógeno gaseoso. Un trozo de zinc sumergido en ácido clorhídrico origina un desprendimiento más rápido de gas hidrógeno. Por otra parte, una pieza de oro no da señales de reaccionar. Es evidente. La velocidad de una reacción química está determinada en primer lugar por la naturaleza de las sustancias reaccionantes. Se han ideado muchas técnicas para determinar las velocidades de reacción. En todas se mide el cambio en la concentración de uno de los componentes de la reacción. Para un reaccionante, la disminución en la concentración. Para un producto, el aumento de concentración. En una técnica se mezclan los reaccionantes para iniciar la reacción y periódicamente se separa una pequeña muestra, analizando sus concentraciones. En muchos casos, antes del análisis, la pequeña muestra se enfría rápidamente para impedir que continúe la reacción mientras se hace el análisis, ya que un descenso en temperatura origina un descenso en la velocidad de la reacción. Muchas veces es posible medir alguna propiedad que refleja la concentración con el tiempo sin sacar muestras. Se consigue midiendo alguna propiedad física que se relaciona con la concentración de una especie. Por ejemplo, si la reacción va acompañada por un cambio de color, puede ser medida la intensidad de color y relacionarla con el cambio de concentración. Así, cuando se añade cloro a una solución de bromuro, el aumento en la intensidad del color café rojizo del bromo es directamente proporcional al incremento de su concentración. Cuando se sumerge una barra de zinc en una solución de sulfato de cobre 2, se puede relacionar la gradual disminución de la intensidad del color azul del sulfato de cobre con su decreciente concentración. En las reacciones entre gases se pueden utilizar los cambios de presión que ocurren a medida que avanza la reacción para determinar las velocidades de reacción. Por ejemplo, en la reacción a temperatura elevada entre hidrógeno y monóxido de nitrógeno gaseoso, se convierten 4 moles de reaccionantes gaseosos en 3 moles de productos gaseosos. Al avanzar la reacción disminuye la presión. Según las leyes de los gases, podemos convertir la disminución de la presión por unidad de tiempo en disminución de la cantidad de reaccionantes por unidad de tiempo.
Los cambios de presión medidos pueden convertirse en velocidades de reacción calculadas. Para la mayoría de las reacciones, la reacción total no ocurre en uno, sino en varios pasos. La entalpía de reacción neta es la diferencia en entalpía entre los reaccionantes y los productos, y que no depende de las etapas sucesivas. La reacción intermedia es mucho más lenta que las reacciones. La velocidad de reacción neta para la producción está determinada por la velocidad de la reacción lenta. La velocidad de una reacción química está determinada por la velocidad del paso más lento en la secuencia de reacciones. Es una conclusión más o menos evidente basada en la experiencia. Si una fila de automóviles que se desplaza por una carretera angosta, uno avanza a 40 kilómetros por hora, entonces los que van detrás, aunque puedan avanzar a 100 kilómetros por hora, tienen que seguir a la velocidad del automóvil lento, a 40 kilómetros por hora.